Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances con mi querido amigo Luis Arocha. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Saludos. hola Félix, ¿qué tal? Un gran saludo desde acá en un día anterior al tuyo y con algunas cuantas horas de diferencia. ¿Qué hora es allá en Quito, Luis? Ahorita son las 3:15 de la tarde del día sábado. Fíjate, yo estoy en el día domingo, 7:15 de la mañana, hora Sydney, Australia, Nueva Gales del Sur. Estamos en... Exacto, sí. Eso es, siempre insisto, lo maravilloso de estos tiempos, que digo, se ha cumplido el sueño de Spinoza, el sueño de Wittgenstein, el sueño de Albert Einstein en relación a el manejo del tiempo y del espacio como elementos relativos y casados, espacio-tiempo, ¿no? Sí, interconectados. Fíjate que nosotros en el programa anterior, un programa muy interesante que va a salir ya, precisamente sale hoy, ya eh, iniciamos nuestra ya, primera temporada del 2021, pero nuestra segunda temporada de Entre Trances, con un tema que nos han solicitado mucho y a mí me parece que es fascinante, que es el propósito de vida, Luis. Y en el programa anterior nosotros hablábamos sobre que lo van a ver en unos minutos ya de premier, eh, sobre la importancia del propósito de vida. Hablábamos de por qué era importante uno en la vida desarrollar objetivos de vida. Cuando defino objetivos de vida son objetivos de largo alcance en los cuales necesitamos invertir tiempo, recursos, eh, reflexión, plan de acción, para ir en una dirección, y esa dirección tiene que ir en, en dirección también con nuestros valores, con lo que creemos y lo que queremos. ¿Por qué es importante el propósito de vida, Luis? Después de 50 años viendo personas y trabajando con organizaciones y ayudando a otros a encontrar esa parte tan importante en nuestro viaje por este mundo. Y fíjate, hace rato junto con Laura veíamos un video de un psicólogo español, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, yo he visto varias cosas de él, pero se me escapa el nombre ahorita, donde él hablaba del famoso experimento que hizo Rosenthal en los años 60, ¿no? Donde agarraron un grupo de niños, ¿verdad? Le hicieron unos test de inteligencia, un grupo grande, 300, más de 300 niños, y seleccionaron una muestra de esos niños y le hicieron saber a los profesores, o le dijeron a los profesores, ¿verdad? Eran todos niños más o menos con cociente intelectual igual, normal, por allí. Le dijeron a los profesores que esos 60 niños eran unos niños geniales, eran unos niños genios, eran unos niños que tenían facultades especiales y que además eran muy curiosos y muy interesados en el conocimiento. Hicieron un curso durante un año donde los profesores tenían esa información. Al final del año volvieron a repetir a todos los 300 y pico los test de inteligencia y este grupo de 60 salió unos 10 puntos por encima del resto, ¿no? Es decir, tuvieron una influencia, ¿verdad? Una influencia distinta. Entonces yo le comentaba a Laura, yo le decía, mira Laura, pura física cuántica. Eso es lo que te dice la física cuántica. La física cuántica te dice que el observador, al observar la partícula, modifica su velocidad y su trayectoria. Y que por lo tanto el famoso principio de Heisenberg era que no puedes explorar al mismo tiempo la velocidad y la trayectoria porque tienes que modificar un... Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque nos permite una comprensión al día de hoy de que la energía que fabrica nuestro mapa mental, que fabrica nuestra mente, que fabrica nuestro inconsciente
o lo cofabrica junto con el código genético, es determinante sobre lo que va a ocurrir. Por eso nosotros necesitamos, como seres humanos, necesitamos el acto confirmatorio desde afuera de nuestra existencia para poder existir como tales. Y lo interesante, Félix, es que esto es viejísimo. Los zulúes, en su vieja tradición, tienen un dicho que dice: una persona es una persona a cuenta de los demás. ¿Ya? Es decir, si tú no tienes quien te confirme, si tú no tienes quien te acepte, si tú no tienes quien te reciba, quien te exprese cariño, la vida se te va a hacer imposible. O sea, no vas a poder tener la opción de vivir. Fíjate, hablamos, por ejemplo, tú y yo hablamos castellano, pero tú allá en Australia hablas inglés. Sí. ¿Por qué? Por la influencia del entorno. Claro. Y esa influencia del entorno se va desplazando en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, esto es lo que crea la trayectoria que llamamos vida. Vivir es, ¿cómo se llama? Disparar una flecha que va a tener inevitablemente un mañana, que va a tener inevitablemente un trayecto y un destino. Por eso es que es imposible vivir sin objetivo, es imposible vivir sin propósito. Lo que ocurre en mucha gente es que ese propósito es inconsciente, ¿está? Por lo tanto, operamos bajo trance y nunca tenemos la conciencia de que efectivamente nuestra mente y nuestro cerebro se está dirigiendo hacia un propósito que nosotros desconocemos. En la medida en que nosotros ese propósito lo hacemos consciente, en la medida que le damos una participación en vigilia más allá del trance, entonces la vida se pone en nuestras manos. Entonces yo tengo la oportunidad de poder avanzar dentro de esto. ¿Ya? Y voy avanzando con cuál referente, con qué referente de espacio, tiempo, lugar. Fíjate, lo llama este muchacho, porque es un muchacho, ¿no? Que está de moda, David del Rosario. Que escribió, está dando seminarios por todo el mundo. Escribió el libro, el libro que tu cerebro no quiere leer. Es interesante porque y él lo llama allí ¿cómo se llama? El PLAT, ¿no? El PLAT o el CLAT, ¿no? Que es la persona, lugar, animal y cosa, el PLAC. Él dice: nuestro cerebro se alimenta a partir de ese PLAC, ¿no? Yo le añado una ahí, ¿no? Que son ideas. Es importante, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuáles son esos factores de fuera que van a incidir en mi elaboración del propósito? Las personas, los lugares, los animales, las cosas y las ideas. Un poco mandándole un guiño a Karl Popper con aquello de el tertius orbis popperiano, ¿no? El tercer mundo que él llamaba el mundo de las ideas, ¿no? Que algunos filósofos analíticos se burlaban diciendo: las ideas caminan solas, ¿no? Sí, adelante. Fíjate que ocurre en el niño de 5 años, tiene un hermanito de 3, el niño de 5 años sale a buscar la galleta, ¿verdad? A la bolsa de galletas, y el niñito imita el comportamiento de su hermano, es decir, en este caso ni siquiera todavía está modelando, sino que está imitando, sin tener el mismo interés. El interés de él es hacer lo que hace su hermano. Es decir, biológicamente ya estamos determinados para buscar modelos, para buscar referentes, a quienes imitar, después a quienes modelar y a quienes después recrear. Es la función cerebral máxima que tenemos los seres humanos. De tal forma que eso es inevitable, inevitable.
Mi papá decía, eso lo oigo yo a cada rato, mi mamá decía, mi abuela decía, mi profesor tal decía. ¿Qué significa eso? Que tú tienes ese modelo, ese referente instalado como el gran motivador de las acciones que vas a ejecutar y el gran motivador de la construcción de tus creencias, de tus valores, de tus criterios y de tus competencias para actuar en la vida. Fíjate Exactamente. que acá lo ponemos a cabalgar con aquel diseño de Robert Dills, digamos, yo lo llamo el papaupa de la PNL ahora, ya que Bander y Grinder andan en otras cosas. Pero Robert Dills es el gran, ahorita es la estrella que brilla en el firmamento de la programación neurolingüística, ¿no? Que es lo que llamó los niveles neurológicos, ¿sí? Que es cómo vamos construyendo nosotros un edificio de representaciones mentales que adquieren el sentido para la vida, adquieren el sentido para yo ir tras ese propósito vital, ¿no? Entonces, a mí me gusta más este modelo que el de Campbell. Te confieso, Félix, que a mí el modelo de Campbell me parece engorroso, me parece demasiado largo, como dices tú, y acuérdate que la manía mía es simplificar, es No, y tratar de válido, comprimir. absolutamente válido. Sí, Válido, sí. claro. Entonces, lo comprimo de esta manera. Yo digo, bueno, todos necesitamos ser, en primer lugar, confirmados. Es decir, tú existes, ¿ya? En segundo lugar, necesitamos ser reconocidos. ¿Quién eres tú? Ya te acepto que estás aquí, ¿no? En segundo lugar, ¿quién eres tú? Es decir, reconocimiento. En tercer lugar, ser aceptado. Ah, tú eres Luis Arocha, el hijo de, me estoy acordando de una memoria infantil, ¿no? Que nos mandaban, nuestros padres nos mandaban a saludar a los vecinos, sobre todo los vecinos que tenían una buena posición social y económica. Un poco me imagino que era con el fin de insertarlo a uno en la sociedad, ¿no? Entonces siempre que uno tocaba la puerta, lo miraban así un poco extraño y le decían, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Luis. ¿Y eres hijo de quién? Mira, qué interesante. ¿No? O sea, como el referente para ver si te acepto o no te acepto, Interesante. dependiendo de tu currículum vitae, ¿no? Y después de aceptar viene la idea de ser querido o ser rechazado o ser despreciado o cualquiera de esas cosas, ¿no? Entonces, esa etapa para mí resulta más cómodo de trabajar que, por ejemplo, todo lo enredado del viaje del héroe y tal, y qué sé yo, sino Es que un mapa, simplemente es un mapa. cómo te insertas en la vida, cómo te insertas como parte de ese todo, como parte de la vida como tal, y no como un ente aislado e independiente que tiene posibilidades de hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Eso no es verdad. Tienes que tener un núcleo social que te tolere, que te acepte y que permita esa práctica que tú llevas a cabo. Fíjate que No vivimos solos. hay un elemento interesante, y eso yo se lo escuché a Stephen Gilligan, ¿no? Él establece, él tiene un libro muy interesante que se llama, está traducido al español, el coraje de amar, ¿no? O la valentía de amar. Un libro muy interesante, sobre todo los que le interese mucho el tema del trance. Gilligan tuvo el talento de desarrollar una visión diferente, posiblemente de la manera de abordar el trance. Los alumnos de Erickson, definitivamente el más transpersonal de los alumnos de Erickson, definitivamente. Y por cierto, muy amigo de Robert Dills. Son muy amigos, y desde el punto de vista de que mucho de esto del coaching que anda, Robert Dills está influenciado sobre las ideas de Gilligan. Y a su vez las ideas de Gilligan. Actualmente van a dictar un seminario juntos, no sé si te Ellos tienen, enteraste. ellos tienen años La en eso. información. Sí, ellos tienen años en eso, trabajando juntos. Y hay algo muy valioso que yo encontré
las ideas de Gilligan, que además son ideas integradas de otros modelos. O sea, al final, como tú bien dices, no hay nada nuevo bajo el río, no hay nada nuevo bajo el sol, perdón. María Kibalión. El tipo de mentor que uno se encuentra en el viaje de la vida. Y él habla de una distinción cuando habla de patrocinio. Dice que uno viene al mundo con muchos regalos. Regalos son esas habilidades que uno tiene, capacidades. Gente que tiene habilidades, por ejemplo, lo vimos interesante, Luis. Y hay una reflexión que precisamente yo me hacía ayer, para no perderme un poco la conversación, sino ir al centro. Yo tengo muchos años trabajando con personas con disabilidad. Y ayer me estaba trabajando con niños, ¿no? Y de repente, bueno, fue un día interesante, ¿no? Son niños con altos niveles de autismo o síndrome de Down, niños maravillosos que están haciendo su viaje personal como cada quien, ¿no? Cada quien puede con los recursos que tiene. Y de repente salí del trabajo y me encontré con niños jugando una partida de fútbol, ¿no? Niñas y niños, ¿no? De la misma edad de estos niños con los cuales he trabajado. Y decía, es interesante la vida, cómo a cada quien le da recursos y cada quien va haciendo con lo que tiene, con los recursos que tiene, como lo que puede, con su viaje en la vida, ¿no? Pero hay una diferencia enorme en eso. Por ejemplo, ¿qué es los mentores? El patrocinio que tú le das, independientemente de las habilidades o no habilidades que tú tengas en la vida. En alemán hay dos palabras, una que se llama Essen y otra es Fressen. Essen es como comer como una persona educada. Y Rosen es como comer como, dicen ellos, como un cerdo. Es decir, la diferencia entre esas dos distinciones, que tú comes como una persona educada, un niño de 8 años, 9 años, con disabilidad o no, dependiendo, por supuesto. No voy a generalizar, pero hay niños con disabilidad que se comen de una manera muy, bueno, acorde con ciertas reglas. Y hay niños que no, por su imposibilidad, que necesitan otro tipo de apoyo. Y esto no es un juicio, quiero ser muy claro para evitar malas interpretaciones con esto. Yo lo que quiero referirme es al hecho del patrocinio. Yo he visto, por ejemplo, niños que presentan disabilidades con una manera extraordinaria de moverse, niños felices, niños alegres, con habilidades, niños que tienen unos niveles de integración extraordinarios. Y veo detrás de eso un equipo familiar de héroes trabajando con ellos, de integrándolos, de amándolos, de dando soporte. Y veo niños con mucho talento, pero en hogares disfuncionales. Y ya tú ves la diferencia, es que muchas veces no tiene que ver con una cosa con otra, sino también con el contexto y con los mentores que tú te encuentres. Y volviendo a lo de Gilligan, y me disculpan que haya dado este giro, él hablaba de un concepto que a mí me ha parecido fabuloso, a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Él habla de un patrocinio positivo y un patrocinio negativo. Él dice, el patrocinador positivo es aquel, y él habla, puede ser un rey o una reina, en términos arquetipales, que te bendice, que te dice, el mundo es hermoso, el mundo está lleno de milagros, tú eres bienvenido, tú eres aceptado, que es lo que yo veo en ti. Yo veo en ti un mentor generativo que bendice al mundo, porque tu actitud es de ver posibilidades, creatividad, y tienes un paciente y no es un paciente, es un cliente con el cual tú trabajas y comienzas a trabajar desde ese principio de utilización de Erickson. A ver, ¿qué traes? Bienvenido, eres aceptado. Eso crea un impacto en términos de mapas, bien sea un niño o en cualquier persona. Todos hemos tenido en un momento de nuestra vida la necesidad de un mentor que nos diga, en inglés hay una frase que a mí siempre me gusta, es I see you. Yo te veo, yo te veo. Yo no te estoy viendo físicamente, yo te veo con una conexión profunda como ser humano, te acepto. Eres bienvenido, el mundo te está esperando.
ese patrocinio genera un impacto muy profundo cuando nos sentimos reconocidos. Pasa en los orfanatos, pasa de cuánto no descubren un mentor que descubre un arte, una habilidad única en un niño y ese niño se agarra de eso, como por ejemplo en esta serie de Gambito que está muy famosa en Netflix, que es la de Gambito de Dama, de Queen's Gambit. Ajá. Bueno, la niña se agarra del ajedrez y encuentra en este mentor que me parecía un ogro y realmente terminó siendo un mentor, un benefactor, y la ayudó a conectarse a través del ajedrez con un mundo que le dio un propósito. Pero paralelamente, no todo es bonito, siempre lo he dicho, es parte del viaje. Hay mentores Claro. que son, y él habla del otro, la contraparte, el patrocinio negativo, oscuro. Es decir, el mentor que tendría la función de ayudar a ese niño o a cualquier persona que está en una necesidad y está allí, y entonces con la actitud no bendice, maldice. Eso es lo que se llaman las maldiciones hipnóticas, pero ya ese es otro tema que tocaremos en algún momento. Hiciste las bendiciones hipnóticas, porque eso queda allí en el cerebro inconscientemente, pero hay bendiciones y hay maldiciones. Tú no existes, tú no eres bienvenido. ¿Qué cosa más terrible, Luis, en el mundo cuando tú llegas a una escuela y tú no existes? Pasa en la xenofobia cuando Exacto. llega un negro que emigra a otro Claro. país y no es Te aceptado. confirman, Tú no tú existes. eres confirmado. Eso, esa no confirmación, tú y yo sabemos el impacto que profundamente puede generar en un ser humano. Ahora bien, para no quedarme extendido con solamente hablando yo, el término es que ese concepto del patrocinio, tanto positivo como negativo, va creando mapas del mundo en nosotros. Y entonces, afortunadamente, en el caso del patrocinio negativo, nosotros no estamos condenados a ese patrocinio. Y voy a ser más concreto, un patrocinio negativo, un patrocinio positivo pueden ser figuras de autoridad. Un padre, una madre, Claro. un abuelo, un líder político o una generación de políticos que inspira una nación o que maldice una nación, por ejemplo, mintiéndole, así estafándola, sencillamente usando a la gente para aprovechar. Ese es un tipo de patrocinio negativo, pero existe un liderazgo también que puede ser generativo. O sea, estamos hablando de ambos lados. Entonces, yo creo que en medio de eso, por eso hablamos del encuentro con los héroes, con los villanos, con los mentores, como una manera de también nosotros entender el viaje del mundo. Y hay momentos en la cual esas maldiciones hipnóticas podemos salir de ellas, bien sea a través que la vida nos encuentra con una experiencia poderosa y nos ayuda a reencontrar, nos conseguimos con otro tipo de personas que nos ayuda, nos encuentra, nos ayuda a entender al mundo, el caso tuyo que vives trabajando. Entonces a mí me parece que esta es una distinción en mi caso y en mi propio viaje que ha sido muy útil, que me ha ayudado muchísimo. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Yo Luis? creo que en el viaje de toda persona eso ocurre. Podríamos decir, es un universal, ¿no? Y me hiciste acordar conecto con tres cosas. La primera es con Boris Cyrulnik, Exactamente. Sí, sí, sí. que señala en sus investigaciones, ha popularizado el término resiliencia. Los patitos Él feos. señala en sus investigaciones que todo resiliente tuvo en algún momento un patrocinador que le permitió tomar la energía para continuar y salir adelante. Magnífico. Esto es interesante. La segunda cosa es que me acordé de Virginia Satir, ¿verdad? Esta gran maestra, ¿no? Bueno, yo tuve el honor de conocerla. Qué Bueno, maravilla, conocerla. qué maravilla. Sí, sí. Ella decía, soy un milagro único e irrepetible y tengo el derecho de aprender con la lentitud con que lo hago. ¿No? Es interesante, ¿no? Porque es como un poco cuando ella enviaba ese mensaje, servía de patrocinadora de elementos positivos, ¿no? De una vida vivible, ¿no? Y la tercera cosa es Gregory Bateson, ¿verdad? Cuando elabora aquella fenomenal teoría de la esquizofrenia, ¿verdad? Que después, bueno, se demostró que era exagerada, ¿no? Que no tuviera elementos interesantes.
pero sí exagerada, en la teoría de la esquizofrenia del doble vínculo, ¿no? Que decía, el esquizofrénico se hace esquizofrénico porque es desconfirmado por sus padres. Es, digamos, como no reconocido como un ser propio. Yo diría más bien que el fenómeno que uno ve allí es el de no reconocimiento, más que la no confirmación, ¿no? El no reconocimiento, es decir, tú no eres una persona que puede tener decisiones independientes. Y ahí ocurre un patrocinio negativo, indudablemente limitante, ¿no? Y desafortunadamente se ven muchos adultos cuyos modelos son los padres, pero de una manera cerrada. Entonces quieren imponer unos criterios que ya son anacrónicos, desactualizados, porque simplemente lo tomaron de sus padres como patrocinadores y como fuente de admiración, ¿no? Y resulta que lo que fue útil en un momento puede que ya no sea útil en otro momento. Exactamente. Entonces me hiciste hacer esas tres asociaciones con este comentario sobre el patrocinador, ¿no? Y creo que inicialmente Robert Dills y que han trabajado juntos Gilligan y Dills, ¿no? Sí, de hecho, esas tres asociaciones me parecen preciosas porque conectan con el corazón de lo que ha sido este programa a través desde un principio. La idea nuestra es generar un patrocinio desde lo que somos, honesto, sin poses, natural, sencillamente, y hablar de conversaciones que pudieran servirle a alguien en algún momento en su viaje, porque aquí hay una experiencia interesante, Luis. Que es que el patrocinio también tiene dos direcciones. Hay una dirección que hemos enfocado, por ejemplo, en nuestra conversación mucho hacia afuera, cuando encontramos maestros, héroes, encontramos personajes, pero ¿qué pasa? También hay un tipo de patrocinio que es hacia adentro. Cuando ya yo me hago adulto, yo tengo un patrocinio conmigo mismo. Exacto. Conmigo mismo, que ahí es donde entra toda esta confirmación y podríamos hablar una integración de lo que las horas y horas y horas que nosotros tenemos conversando y registrando en estos entretrances. La pregunta es, bueno, ¿qué tipo de patrocinio tengo yo conmigo mismo? Más allá de buscar mentores, héroes, porque llegó un momento del viaje en que la pared que tienes que escalar no es con un guía, eres tú solo y tu cuerda, tú y tu cuerda, usando la metáfora del escalador. Estás solo con la pared. Son tus habilidades, tus capacidades. Los mentores, eres tú. El viaje eres tú. Ya han sido introyectados y transformados. Sí. Entonces, mira, ¿cómo lo ves tú allí? Me hiciste acordar de otra cosa. En esa edad en que uno está entrando en la pubertad, 12, 14 años, un hermano y yo andábamos muy confundidos, pues por supuesto, como todo niño de esa edad, ¿no? Claro. Todos muchachos, ya estábamos empezando a ser, dejando de ser niños para convertirnos en jovencitos, ¿no? Creamos unos personajes, un héroe y un antihéroe. Fascinante. Nuestro héroe se llamaba Hechinfe, yo todavía lo recuerdo clarito, ¿no? Y el antihéroe se llamaba Chicha Chicha, ¿no? Y eran como dos referentes que nosotros nos inventamos, pero que sin darnos cuenta estábamos fabricando eso, estábamos fabricando una ruta donde, por ejemplo, Hechinfe era honesto, era una persona muy fuerte, con mucho coraje, que quería progresar en la vida y que quería hacer el bien a los demás. Mientras que Chicha Chicha era el saboteador del trabajo ¿cómo se llama? De Hechinfe, y tenía, pues, por supuesto, hacía maldades, comía chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ambición nuestra era cada vez parecernos más a Hechinfe, pero habían sido creaciones nuestras, inspiradas sobre todo en los grandes héroes del cine y la televisión, ¿no? Ajá. Por un montón de características que no vienen al caso, como
tal como se vestían, dónde se presentaban, toda esa serie de Claro, cosas. claro. Pero fueron construcciones de toda una serie de historias que se convirtieron en nuestros referentes. Qué Y después interesante. que yo he visto a lo largo de los años, efectivamente he dicho, bueno, sí, es que nuestro modelo, tanto de mi hermano como yo, ha sido Hechifé. O sea, Hechifé sigue allí, Qué hermoso eso, ¿ah? guiando nuestros pasos, ¿no? Qué hermoso. Porque ahora me conectas, Luis, con un trabajo fascinante. Eh, de hecho, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar en El Salvador con una empresa, con una escuela de publicidad. Entonces ellos me contrataron para trabajar con personajes imaginarios y aplicarlos al proceso creativo. Muy esa onda del modelo de Disney. Eso fue mucho, o sea, no recuerdo, hace más de 18 años, algo así, bla, bla, bla. Y una de las cosas que allí en ese trabajo, yo me conecté mucho con el trabajo de Dina Gloverman, esta famosa eh, psicóloga que está en Grecia, que tiene un spa en Grecia, donde está dedicado al uso de la imaginación, como los antiguos griegos, ¿te acuerdas? En los templos griegos que usaban los sueños, el descanso, bueno, ella está mucho en esa onda. Y ella le tiene un libro extraordinario, libro realmente yo agradezco haber leído ese libro que se llama The Power of the Imagination, la traducción es el poder de la imaginación, o también le dieron el título de Imaginar es Poder. Y ella, una de las grandes cosas que utiliza, la metodología de ella es una integración de terapia gestal con programación neurolingüística, digamos que no hay nada nuevo, lo nuevo es la frescura con que ella aborda los temas. Y ella invitaba a utilizar personajes también imaginarios, o sea, los mentores no necesariamente tienen que ser en nuestra vida personajes reales, pueden ser incluso personajes históricos, pueden ser personajes que hemos creado. A mí me impactó mucho, Luis, y te confieso que me generó un profundo impacto, aunque yo nunca he sido muy en esa onda de lo freudiano, el psicoanálisis, por lo menos el estilo de Lacan o Freud, pero me impactó mucho el haber visto, eh, trajeron acá a la universidad en la Universidad de Sydney la, el gabinete, el gabinete de Sigmund Freud. Cuando hablo del gabinete de Sigmund Freud, hablo de cómo era su escritorio, cómo era su oficina, ¿no? Exacto, sí, sí. Y era un gran coleccionista de figuras de mitología. De hecho, pagaba fortunas por coleccionar piezas de mitología. Ella Yo vi africana. yo vi eso Sí. y de hecho todas esas fotos están en mi blog porque me pareció histórico. Y eso yo lo incorporé a mi propia historia personal. Entonces, desde a partir de allí yo me convertí en un coleccionador de pequeñas figurillas, por supuesto, de resina, porque no tengo para pagar una colección de estas, sino de que se vende mucho en Grecia, tú lo puedes comprar vía eBay, bla, 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 bla. El punto es que eso, junto con el trabajo de Dina Gloverman, me ha permitido a mí usar cómics, usar personajes de mi infancia para usar una especie de diálogo. Por ejemplo, acá tengo un personaje que yo en lo personal me ha guiado muchísimo, que tú lo conoces bien, que es el centauro Quirón. Aquí está Quirón. Para los que con un poquito de mitología, Quirón era un centauro que cuando ustedes escuchen la palabra centauro, por eso yo tiemblo cuando algunos en Venezuela hablan, los centauros del llano con aquel orgullo. No, era en la mitología, los centauros eran una especie, una raza temible, pendenciera, que terminaban las peleas a patadas y se mataban a patadas por la violencia. Pero este era el hippie. Quirón se dedicaba, tú lo bien sabes, a la música, a la poesía y a curar. De hecho, la palabra quirófano viene de quirofán en francés, luego quirofán, que se transformó en quirófano. Y tenía personajes como, este era el mentor de personajes como este que conocemos acá, que es Asclepio, dios de la medicina. Entonces, yo empecé a coleccionar piezas y viajes que hago, siempre busco, aunque sea una pieza pequeña del viaje, y también coleccionar personajes como este, que es un dragón. ¿Qué estoy haciendo yo con esto?
no estoy volviendo, alguien puede decir, mira, este está en la infancia porque tiene una colección de juguetes. Bueno, sí, estoy usando la imaginación, los cómics, para establecer diálogos que los anoto y que me dan ideas que nunca en mi vida me había imaginado, que es lo que plantea Dina Gloverman. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando tú estudias a Pixar? La manera como Pixar y los creativos de Pixar, de Disney, comienzan a desarrollar proyectos, y lo encuentro con mucha gente en el área de publicidad, me encuentro que esta pista, esta conversación que tú y yo teniendo, tiene una relevancia enorme, porque es el uso de la creatividad. En una pregunta que hacía el mismo Gregory Bateson cuando iniciaba sus clases en la universidad, y él le preguntaba al auditorio y a sus alumnos, yo quiero antes de empezar la clase hacerles una pregunta, y todo el mundo hablaba en silencio. Hacía un gran silencio. Eso lo decía, o lo dice el mismo Gilligan, también se lo escuché una vez decir, y toda la clase hacía silencio, decía, este espacio entre ustedes y yo, este espacio, este vacío que hay entre tú y yo, que hay un espacio enorme, ¿está vivo o es inanimado? ¿Está inanimado o está vivo? El mundo de afuera, ese árbol que está allá, ¿está vivo? ¿Tiene vida? ¿O es solamente un objeto? ¿El mundo tiene vida o no? ¿Existe o no igual que nosotros? Entonces ahí arrancaba esta pregunta. ¿Y por qué los mentores también no los, esos personajes que te han inspirado, personajes imaginarios, por qué no los traes a tu vida, lo enriqueces y comienzas a tener diálogo y una libreta y comienzas a escribir a ver qué te dicen esos personajes? Que es un diálogo, vamos a traducirlo, hombre, es un viaje entre el hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho, entre tus potencialidades, en vez de dividirnos que si lo derecho y lo izquierdo. ¿Cómo lo ves tú, Luis, en ese viaje que tú andas? Sí, mira, antes de eso, esta psicólogo que mencionaste, no la conozco. Dina Repíteme Gloverman. el nombre. ¿Perdón? Dina Gloverman. Yo te voy a mandar sí, Dina Gloverman se llama ella. Te lo puedo mandar, yo te lo mando, Luis. Te lo mando vía teléfono. Exploración. Mira, sí, me hiciste acordar de una frase de Nietzsche. Oh, Nietzsche. Nietzsche decía, cuando uno lee a Spinoza, se siente menos solo. ¿Por qué? Porque Spinoza fue indudablemente, bueno, un fenómeno de ruptura dentro de lo que ha sido la tradición filosófica, pero que se adelantó a esta época que estamos viviendo. Cuando efectivamente uno descubre Spinoza, uno descubre la conexión del mundo, la conexión de la vida, ese espacio vivo entre tú y yo, del que hablaba Gregory Bateson, ¿no? Eso es interesante porque es buscar mentores. Exacto. ¿No? ¿Cómo ubico mentores para seguir avanzando en la vida? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo busco Entonces, por ejemplo, inspiración? que ¿Cómo son busco puntos de inspiración, son modelos, porque, claro, nosotros estamos diseñados para aprender básicamente de los demás seres humanos. Fíjate que nosotros le damos más peso en nuestras vidas a las conversaciones humanas, ¿verdad? Que al mundo material. Cierto. O sea, la construcción de las creencias, de los criterios, de toda esa serie de cosas, es más a expensa de las relaciones humanas que del vínculo con lo material. Es más, cuando tenemos que cuestionar, preferimos cuestionar el mundo material antes que cuestionar, por ejemplo, a nuestros mentores. Fíjate que eso es fascinante, Luis, lo que tú planteas, porque estamos hablando de lo maravilloso que nosotros tenemos como posibilidad de crear también una rica vida interna. Yo parto de algo que es mi experiencia de vida, ¿no? A los 54 años de edad, que es mi edad, y es el hecho de que en tiempos como estos, son tiempos complejos lo que vivimos en una transición en la cual no sabemos realmente hacia dónde nos estamos moviendo, y el que lo diga está mintiendo, realmente nadie lo sabe. Pueden haber tendencias, pero realmente la manera como se están moviendo las cosas, todavía estamos en una fase neblina,
en cuanto a términos de fuerzas geopolíticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por eso reivindico, y es algo que es mi práctica, cómo yo cuido lo que habla Thomas More, el cuidado del alma, usando el alma como una metáfora. ¿Cómo cuido mi alma? ¿Qué personajes, qué tipo de conversaciones yo tengo en mi vida? Porque la calidad de las conversaciones que tú tienes determina mucho de tu proceso de vida. ¿Cuál es la calidad de las conversaciones que tú tienes? Por ejemplo, nosotros pudiéramos emprender todas estas horas que tenemos ya maravillosamente conversando acerca de quejarnos. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, claro. Y fíjate, y eso siempre lo he dicho, yo descubrí eso, me pareció extraordinario, que las conversaciones no son cosas de perder el tiempo. Las conversaciones son experiencias para ganar el tiempo. Cuando tú tienes conversaciones generativas, inclusivas, generas conversaciones que generan acciones también efectivas, congruentes, que te llegan al bienestar. Yo creo que eso es clave, qué tipo de conversación estoy teniendo yo en mi vida diaria. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad de las conversaciones? De las conversaciones y de todo eso. Sí. Fíjate que estaba también asociando con otra cosa, que es la necesidad esa de construir personajes. Esta es la idea de Dios, por ejemplo. Todas las civilizaciones construyen sus dioses. Sí, sí, sí. ¿No? Y le dan carácter antropomórfico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el dios occidental, nuestro dios occidental, Jehová, ¿no? En principio. Yahvé para otros. Yahvé para otros. Es un viejo con una barba, es decir, transmite sabiduría, experiencia y dominio. Ya habrá que transformarlo, ¿no? Porque ahora la cultura se está yendo a que ya los sabios no son los más veteranos, sino que ahora los sabios son los más jovencitos, los más ignorantes, ¿no? Entonces, a lo mejor Dios terminará siendo representado como un niño, ¿no? Que juega a los dados. O como una aplicación. O como una aplicación, exacto. Pero es más difícil que llegue a ser una aplicación por esa necesidad de nosotros antropomorfizarlo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pensar en un Dios que es una aplicación, como la Matrix, eso pierde fuerza, ¿verdad? Es un tema. Es interesante, ¿no? Porque la fuerza se la da el que es un personaje. Quizás ahora con el desarrollo de las máquinas inteligentes, no sé si llegará una cultura, ¿verdad? Como dices tú, imposible predecir, pero uno puede decir, puede hablar de tendencia, de que los robots sean los nuevos dioses, ¿no? Sí, bueno, es parte de, por eso te comento que lo que yo veo, que son tiempos también para cultivar frente a esas fuerzas que son titánicas. Yo creo que ahí Rafael López Pedraza en Ansiedad Cultural lo plantea magistralmente con el tema del titanismo, ¿no? Fuerzas en las cuales todo es titánico y siempre con una fuerza y poco espacio para la reflexión, poco espacio para caminar frente a una playa y sentarse a meditar, para procesar incluso tanto, y eso lo hablaba con un maravilloso, un brillante crítico de arte español, Rafael López Borrego, cuando tocamos en mi otro programa, Bitácora de Viaje, Criaturas Mitológicas. Y él plantea algo que me parece que es absolutamente válido. Cuando tenemos una sobre cantidad, estamos sobresaturados de imágenes, de información que nos sobresatura. Entonces es necesario como desconectarnos para encontrarnos, oye, para hacer silencio como los antiguos, y que no es una práctica que tiene que ver de antigüedad, es algo también cómo funciona el cerebro. Las grandes decisiones, no importa el momento en que estamos, amerita tiempo, silencio, reflexión, incluso para los que están metidos en el mundo de la inteligencia artificial. Ahorita estoy conversando con un amigo muy brillante que trabaja con inteligencia artificial y está creando algunos programas y algunos proyectos que tiene.
y bueno, él necesita salir afuera del mundo de la inteligencia artificial para poder pensar, reflexionar. Y yo creo que Claro, eso no va a cambiar por muchas aplicaciones que tengamos, Luis. La necesidad del hombre de encontrarse con espacios abiertos y de hacer silencio. claro. Del hombre y la mujer. Estoy haciendo Y del el ser humano. equilibrio, movimiento, reposo, ¿no? Exactamente. Es Sí, fundamental en bien. la vida. Mm. Claro, claro, claro. Y que eso, que las grandes ideas vienen precisamente en esos momentos de reposo, de ocio, o como dice ese otro gran filósofo español, Juan Manuel Serrat, No, que dice, perdiendo el tiempo de cara al mar, ¿no? Ese, que fíjate que cuando hablamos al comienzo de los dos grandes problemas, el trabajo y las relaciones, digamos, sociales íntimas, familiares, nos ujú. faltó ese tercer espacio, el ocio, El ocio, también es cierto. el relax, El la relax, diversión. la diversión, el equilibrio que necesitamos a Esa, veces en tiempo y que a veces, Luis, yo insisto, claro, porque las condiciones, sobre todo hay mucha gente que está en condiciones muy difíciles en este tiempo, y yo siempre pienso en ellos, ¿no? Eh, Pienso en la gente que está pasando un mal momento, gente que incluso puede estar desempleada, gente que puede estar sufriendo, gente que puede estar perseguida. Y, y tal vez yo estoy acá en una nube pensando en dioses, etcétera, etcétera, y mi atención en ese sentido es que a pesar de que las circunstancias sean por muy adversas que sean, siempre tener un espacio para reflexionar, para hacer silencio, para hacerte preguntas y hacernos preguntas. ¿Cómo puedo trascender esta situación? ¿Qué recursos tengo en este momento? ¿Cuál es mi objetivo en este momento? Incluso el tener conciencia del sentido de la misión que yo tengo en la vida. Por ejemplo, sacar a mi hijo adelante, sacar a mi hija adelante, a pesar de la adversidad, poder encontrar resiliencia. Y eso lo da precisamente lo que estamos conversando. Encontrar un poderoso, ahí sí uso la palabra sin miedo a ser titánico. Eh, el sentido, darle un sentido poderoso a mi existencia, eh, a través de algo que me motiva, algo que me mueva, algo que me sacuda a levantarme todos los días con fuerza, con energía, a pesar de, como el gladiador que pueda estar caído, usando una metáfora ahí, levantarme con fuerza y seguir adelante. Yo creo que eso es de lo más trascendente que cada uno de nosotros puede hacer en estos tiempos. Encontrar un plan de vida. fíjate que incluso, por ejemplo, hace poco entrevisté a un señor que, bueno, estuvo en uno de estos grupos de conspiración en Venezuela y lo borraron de identificación y extranjería. O sea, le desaparecieron toda la documentación y, es decir, está en un limbo porque no puede renovar documentos porque sencillamente en los archivos no existe, Uh -huh. no existe. Eh, Hubo una persecución, logró escapar y se encuentra actualmente acá, ¿no? Entonces está en un limbo. El mismo Inmigratoriamente, Estado no inmigratoriamente, sabe qué hacer con él. Exacto. Entonces, claro. ya está en manos de Naciones Unidas el caso, porque, bueno, perdió la identidad, ¿no? Por lo menos perdió el documento que nos permite a nosotros identificarnos. No, le quitaron el documento, no existes. La existencia, ¿no? Le quitaron la existencia, digamos, lo desconfirmaron Claro. desde el punto de vista político y social, ¿no? Entonces, es una situación, wow, bien, bien difícil, ¿no? Bien, bien compleja, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo hacer? Y aquí creo que tocamos también el tema de resiliencia. De resiliencia. Es decir, mientras estemos vivos, hay posibilidades.
Y mientras estemos vivos, podemos contar con nuestros modelos, nuestros héroes, nuestros referentes, ¿verdad? Benefactores, patrocinantes, etcétera, etcétera, internos o externos, depende de lo que estén disponibles, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es hermoso saberlo, que siempre hay recursos, tenemos capacidades, que no venimos al mundo desnudos, en el sentido, en el sentido de recursos, todos venimos equipados con recursos, capacidades que son diferentes, eso es cierto. Pero fíjate que algo importante es eso, ¿no? Es que saber que tenemos creatividad, que podemos tener un futuro con posibilidades, que podemos transformar, que tenemos capacidades de nosotros de hacer cosas. Yo creo que esos son mapas necesarios de cultivar, desarrollar, integrar en nuestra vida. Y esa es otra reflexión también. ¿Qué tipo de mapas yo tengo en la vida? ¿Y qué tipo de mapas yo tengo que salir ya? Mapas, cuando hablo de mapas hablo de creencias, eso se es muy, muy tocado, pero hay veces en la vida, Luis, que es necesario uno soltar y transformar creencias, que no es igual a valores. Yo que no quiero confundir esto. Hay veces que hay creencias que son inoperantes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, una persona que se ha manejado a lo largo de la vida en la cual debo hacer todo perfectamente, que existe. Ese es un mapa que te lleva al sufrimiento. Pudiera ser más interesante, yo puedo hacer muchas cosas efectivamente. Ese es un mapa un poco más flexible que ese, o plantearte yo puedo aprender de mis errores. Es un mapa que te permite crecer, aprender, hacer aprendizaje Exacto. de situaciones. Flexibilidad y apertura, ¿no? Que ese es otro elemento, la posibilidad también de andar en estos mundos, eh, también con apertura, de estar abierto a nuevos aprendizajes. ¿Qué tipo de aprendizaje yo necesito hacer? ¿Qué tipo de aprendizaje yo necesito desaprender? Ya no me sirven. ¿Qué tipo de habilidades yo necesito fortalecer o construir? Y si no las tengo y no las puedo desarrollar, porque no es verdad que todos podemos desarrollar las habilidades completas, todas no, pedir ayuda. A lo mejor yo tengo habilidades, por ejemplo, que no tengo en el área de diseño gráfico y la necesito y me doy cuenta que me cuesta, que no va conmigo, puedo pedirle apoyo a alguien, ¿no? Que también es parte de esa apertura, saber mis limitaciones, pero también mis capacidades y poder combinarlas y no verlas ni siquiera como limitaciones, sino como, oye, experiencia, procesos que necesito desarrollar, pero en el interillo necesito apoyo, necesito guiarme y que me Sí, guíen. sí. Yo creo que eso forma es sumamente importante. Sí, fíjate que dentro de esta idea de la vida como un todo, del tejido, de la vida como un tejido, yo lo imagino de la manera siguiente, Félix. Es como que nosotros somos intersecciones, los individuos, ¿no? Estamos en el punto donde se cruzan los hilos del tejido. Uh ¿Y -huh. cuáles son esos hilos del tejido? En primer lugar, la genética, el código genético, Sí, la que viene biología, desde el Big Bang y no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? la biología. Entonces nosotros nos podemos desplazar sobre ese hilo para buscar recursos. Y el otro hilo es lo que está ocurriendo en el ambiente material, el ambiente social y el ambiente espiritual. Entonces digo, en ese entrecruzamiento estoy yo. Magnífico, señor. Y en una dinámica donde me estoy desplazando constantemente sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Cuáles son aquellos hilos que en un momento dado me pueden ser útil para cada momento y qué modelos y qué referentes tienen allí contenidos que ya yo tengo incluidos en mi mapa consciente e inconsciente, ¿no? Magnífico. Entonces, esa manera de ver las cosas me resulta muy útil, porque entonces puedo, tanto conmigo mismo como con las personas que me consultan o que formo o que les hago coaching o que les hago terapia o mentoring o cualquiera de esas cosas, analizamos eso. Bueno, vamos a ver cuáles son
recursos y cuáles son limitantes. Por ejemplo, las creencias se estructuran a partir de ese mismo entrecruzamiento. Entonces, ¿qué he recibido yo como genética? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué recibí yo en mi proceso de formación? ¿Qué puedo continuar haciendo? ¿Y cuáles son esos personajes referentes importantes que me sirven de inspiración profunda? Maravilloso. Sí, sí, sí. Y así vamos co-construyendo la vida permanentemente. En ese fluir de energía, Fluir, como lo energía y señala César Mihaly, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante, Luis. Muy interesante la conversación de hoy. Creo que era pertinente conversar un poco acerca de una reflexión acerca de, mira, cuáles son mis mentores, cuáles son mis héroes, cuáles son mis maestros, cuáles son mis villanos. También el tema de los villanos. Los villanos como metáfora también nos sirven para aprender. Que nos enseñan, como diría Carlos Castaneda, los pinches tiranos, esas personas, esos tiranillos que nos a veces hacen la vida imposible, pero y que a pesar de ellos nos dan lecciones para fortalecernos, para hacernos resilientes y para trascenderlos, ¿no? Y para aprender a de nuevas habilidades, ¿no? O sea que no, todo tiene una función también en todo este viaje, ¿no? También están Por haciendo su supuesto, papel. por supuesto. El protegernos de ellos nos da una enseñanza. Ya es una gran enseñanza. Yo Y el les recoger los elementos de un daño que nos hayan causado también nos sirven de recursos para resignificar, replantear, reorientar. cuando ya no es posible ser inocente, frase de mi buen amigo, Exactamente, vivir inocente, como dice mi buen amigo Luis Arocha. exactamente, exactamente. Ya no podemos vivir Inocente, inocentemente. Ya ya la no, vida no nos va a perdonar. no, Va demasiado veloz para perdonarnos. Así que tenemos que estar, como decimos, Feli, en nuestro argot, mosca. sí, Es decir, muy atentos muy atento. a los héroes y a los villanos para apoyarnos en los héroes y estar preparados para afrontar los villanos. De hecho, es una hermosa integración finalmente, Luis. Fíjate que hacemos ahí una buena integración de polaridades, ¿no? En el buen término gestáltico. Y sí, me parece extraordinario. Bueno, Luis, un gusto. Ya vamos cerrando nuestro capítulo de hoy. Sí, sí, Este, un verdadero placer estas conversaciones y esperemos que a todos los que nos vean, nos escuchen, les sea tremendamente útil. Es nuestra sana intención y ¿cómo se llama? Nuestra pretensión, ¿verdad? nuestro, Sin querer convertirnos en héroes, pero no, el espíritu del entretrance es eso. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo trance, conexión. Saludos. nos vemos en el próximo trance. Un abrazo. Un abrazo a todos.